Citología del líquido cefalorraquídeo en carcinomatosis meningea por carcinoma epidermoide. A propósito de un caso, Ernesto García Ureta. El caso corresponde a un varón de 63 años, con sintomatología neurológica, sin otros datos de interés. Al paciente se le practicó punción lumbar, obteniéndose 4,5 centímetros cúbicos de líquido para estudio citológico del líquido cefalorraquídeo. La muestra presentaba una moderada pleocitosis, con una celularidad de 108 células por milímetro cúbico y 3.200 hematíes por milímetro cúbico. Los extendidos citológicos fueron obtenidos por citocentrifugación y teñidos con May-Glunwald-Ginsa. Aspecto general de un extendido citológico con moderada a discreta celularidad. Los extendidos citológicos presentaban un fondo hemorrágico. La celularidad preferentemente se disponía en forma dispersa, con presencia de ocasionales grupos celulares. La celularidad dispersa era polimorfa. Los grupos celulares mayoritariamente eran de escaso número de células. Ocasionalmente se apreciaban grupos con mayor celularidad. En los grupos celulares la disposición era predominantemente bidimensional e irregular. En los grupos celulares el aspecto era polimorfo. Los núcleos son irregulares con contornos angulosos e hipercromáticos. Se apreciaban también células atípicas aisladas. Algunas células presentaban binucleación. La variación en el tamaño celular de los elementos atípicos era notoria. Grupo celular con evidentes caracteres de atipia, marcado polimorfismo celular y nuclear, núcleos irregulares con contornos angulosos e hipercromatismo, moderada cantidad de citoplasma. En resumen, estábamos ante un cuadro citológico con moderada pleocitosis, con presencia de grupos celulares irregulares y con celularidad con marcada atipia. Pensábamos que estábamos ante un proceso neoplásico. Nos parecía de naturaleza epitelial, aunque ni la disposición en los grupos celulares era lo habitual de los adenocarcinomas, ni tampoco la vacuolización citoplasmática era la característica de los adenocarcinomas. El estudio por imagen reveló engrosamientos anormales de las meninges. Al paciente se le practicó toma biópsica de las meninges, en la imagen aspecto macromicroscópico de la lesión biopsiada. Aspecto del corte histológico, con presencia de áreas con una densa proliferación celular y áreas de hemorragia. Detalle de la celularidad, con presencia de células de tamaño intermedio, con moderada cantidad de citoplasma y núcleos irregulares. Con las técnicas de inmunohistoquímica se apreciaba positividad para CK5, positividad para 34 beta E12, positividad para CK7, negatividad para CK20 y TTF1. El cuadro histológico fue interpretado como correspondiente a carcinoma epidermoide. Estudios de imagen evidenciaron lesión pulmonar. Al paciente se le realizó punción transbronquial para estudio histológico. En la imagen aspecto de la lesión, con pérdida de la arquitectura pulmonar por una proliferación celular atípica. El corte histológico presentaba un carcinoma, con similares características morfológicas a las presentadas por el tumor en las meninges. Las técnicas de inmunohistoquímica presentaban las mismas características que las que se apreciaban en las meninges.
Entre los tumores metastásicos a las meninges, los adenocarcinomas, como tumores primarios en diversos orígenes, los procesos hematológicos y los melanomas son los tumores más comunes. La carcinomatosis meningea es una complicación que sucede entre el 5 y el 18% de los cánceres bronquiales. De los cánceres bronquiales, los adenocarcinomas son los procesos más frecuentes que metastatizan a las meninges, y su diagnóstico se puede obtener por citología en un 74% de los casos. En muchos casos, el diagnóstico de carcinomatosis meningeas puede ser establecido por la identificación de células tumorales en el líquido cefalorraquídeo. En la primera punción lumbar, la citología es positiva en un 50% de los casos. Con la realización de 3 punciones lumbares se detectan células neoplásicas en el 85% de los casos. La realización de 3 o más punciones lumbares no incrementa significativamente la sensibilidad diagnóstica. En relación con la cantidad de líquido extraído, el número de falsos negativos es del 32% para un volumen de 3,5 mililitros, que pasa a un 3% de falsos negativos para un volumen de 10,5 mililitros. Se recomienda que la cantidad de líquido extraído por punción esté en torno a 8 o 10 centímetros cúbicos. La meningitis carcinomatosa fue descrita por primera vez por Eber en 1870 y el término carcinomatosis meningea fue introducido por Berman en 1912. Aparece entre un 3 y un 15% de todos los pacientes oncológicos y complica entre el 5 y el 18% de los cánceres bronquiales, siendo de estos los adenocarcinomas los procesos más frecuentes. El diagnóstico de la carcinomatosis meningea en muchos casos puede ser establecido por la identificación de las células tumorales en el líquido cefalorraquídeo, por lo que el estudio citológico puede ahorrar maniobras diagnósticas complejas e invasoras en pacientes con un pronóstico ominoso. La mayoría de los casos en los que se aprecian células malignas en el líquido cefalorraquídeo se corresponden con adenocarcinomas, procesos hematológicos y melanomas. Están descritos muy pocos casos de metástasis leptomeningeas por carcinomas escamosos. Este listado recoge algunas de las citas bibliográficas de carcinomatosis meningea por carcinomas epidermoides, siendo citados con frecuencia orígenes como primarios en el área ginecológica y en cabeza y cuello. Muy reducidas son las referencias bibliográficas en las que la celularidad presenta queratinización. En la imagen una de ellas. Esto es todo. Gracias por su atención.